Bien, hablamos ahora de la esperanza de la vacuna contra el coronavirus en Reino Unido. Lo cierto es que se aprobó la vacuna de Oxford y de AstraZeneca en este país. Ya querían aplicarla desde la semana pasada, justamente por el aumento de casos positivos que tuvo el Reino Unido. La Agencia Británica del Medicamento autoriza ahora la utilización de esta vacuna por dos razones. En primer lugar, porque es mucho más económica que las demás. Y en segundo lugar, porque puede conservarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados, lo cual facilita la distribución de la vacuna a gran escala. La vacuna va a empezar a utilizarse a partir del 4 de enero en medio de esta situación que les explicaba recién. En el último día, en la última jornada, en las últimas 24 horas, Reino Unido tuvo un récord de casos, 53.000 casos positivos de coronavirus, y este país ya ¿En un tiene día? más, exactamente, en un solo día. Y este país ya acumula más de 71.000 fallecidos. Mientras tanto, la preocupación de esta nueva cepa de coronavirus en Gran Bretaña llega también a Latinoamérica. Les quiero explicar por qué. A ver, se detecta en Chile el primer caso de esta nueva variante, que es mucho más contagiosa que las demás. Se trata de una mujer chilena que estuvo en Londres y que regresa al país el 21 de diciembre. El día anterior, Sebastián Piñera había prohibido justamente todos los vuelos desde Reino Unido, pero esta mujer vuela desde Madrid. Chile suma al día de hoy 600.000 casos y 16.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Bueno, vamos a hablar ahora con Jorge Hefner, ya lo hemos hecho en otra oportunidad, un hombre, un científico, hombre del CONICET, profesor titular de Inmunología en la Facultad de Medicina de la UBA, entre otras cuestiones, para, bueno, consultarle. Primero voy a arrancar por esto último, esta nueva cepa que apareció en Europa, en Gran Bretaña, y ahora llega en avión, como pasó durante toda esta pandemia, a Chile, aquí al lado. Es para preocuparse porque mucho se habla de que es más contagiosa, pero no sería más letal, por suerte. ¿Cómo le va, Hefner? ¿Qué dice? Gracias por atendernos como siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, buenos días a todos ustedes. Gracias por este tiempito. Sí, es un motivo de preocupación, claramente de preocupación. Es una variante de este nuevo coronavirus que lo que queda claro es que es mucho más transmisible, entre un 60 a un 70% más transmisible que las formas que estaban circulando habitualmente. A partir de Inglaterra, del sur, del Reino Unido, se esparció a otros países de Europa y comienza a llegar a América Latina con el caso de Chile, y es posible que llegue a otras latitudes de Latinoamérica e inclusive a nuestro país. Evidentemente es una preocupación adicional y rescato lo que vos decís, es más transmisible, eso es una mala noticia, y atenuada esa mala noticia por dos consideraciones. Una, que no se asocia a casos de mayor gravedad, y dos, que el conjunto de las vacunas, Sputnik en Argentina, Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca, etcétera, brindarían protección contra todas las formas de coronavirus que están circulando actualmente, incluida también esta nueva cepa. Este es un detalle importante porque a partir de esta nueva cepa mucho se especulaba con la cobertura o falta de cobertura de las vacunas que están saliendo al mercado. Porque esto fue casi paralelamente. Empezaron a salir al mercado las vacunas que siguen en fase 3, siguen estando investigadas, porque obviamente, ayer decíamos, Jorge, no es normal que se hagan vacunas en tan poco tiempo. Estamos luchando contra los relojes y haciendo, a medida que se puede, dando soluciones. Pero, en principio, entonces, esta nueva cepa estaría cubierta. Así es, esta nueva cepa estaría cubierta por las vacunas. Se están, digamos, recogiendo información al respecto, porque vos tenés dos aspectos distintos. La mayor transmisibilidad puede tener que ver con una única o un par de mutaciones que ocurren en el virus. Y eso es lo que ha definido esta nueva cepa, más transmisible. Ahora, sí, para evadir la acción de los anticuerpos, que es lo que nos protege, realmente el virus necesita mucho más tiempo. Y no es un tiempo que ha transcurrido. Quizá de acá 6 u 8 meses haya nuevas variantes y tengamos que volver a preocuparnos. Pero esta variante en particular estaría cubierto por el conjunto de las vacunas que están disponibles en Argentina y en el mundo actualmente. Lo digo hoy, lo dije ayer y lo voy a decir todos los días que sea necesario. Desde acá nosotros somos pro vacunas, más allá del COVID.
en todas las oportunidades en donde la ciencia nos entrega herramientas, hay que utilizarlas. Particularmente se dio, creo, por una cuestión ideológica más que científica, aunque hubo algún argumento científico con la vacuna rusa a partir de que publicaban o no publicaban particularmente cómo iba dándose toda la investigación en cada una de sus fases. Zanjado, me parece esto último, hay gente todavía que duda de esta vacuna, particularmente de la vacuna rusa, no así con las otras. ¿Tiene asidero científico eso o no? Porque Sí. una cosa que lo digamos nosotros y otra cosa es un científico que... No, Sí, Jorge. entiendo. Mira, rescato el tono y el contenido, rescato especialmente el tono y el contenido de lo que vos mencionás. Digamos, yo creo que en relación a la vacuna ha habido un problema básicamente comunicacional más que de contenido. En cuanto a lo concreto, lo científico, que es lo que realmente preocupa, más allá de posibles errores en el terreno de la comunicación, Sí. Sputnik corre, al igual que todas las demás, con altos niveles de seguridad y eficacia. Se publicó en una muy buena revista que es Lancet, una de las dos revistas más importantes, los resultados de fase 1 y fase 2, y después fueron comunicados a la ANMAT los resultados de fase 3 preliminares en relación al grupo de 18 a 60 años. Y por eso ANMAT autorizó indirectamente el uso en ese grupo etario. Y ahora están a la espera de la autorización para los mayores de 60 años que, por la información que tenemos, el informe va a ser igualmente bueno, es decir, confiere un nivel muy importante de protección a los menores de 60 años y también a los mayores de 60 años. En ese sentido, sería importante intentar dar un mensaje de tranquilidad y no dejar que ningún tipo de grieta, en ningún sentido, penetre en el uso o no uso de la vacuna. Es una vacuna, yo creo realmente, sinceramente, tan buena como el resto de las vacunas, y son las vacunas las que finalmente van a aplastar la pandemia y permitirnos comenzar a vivir en una nueva época. Ahora, Jorge, entre la primera dosis y la segunda dosis, ¿podemos llegar a contagiarnos en el medio mientras que esperamos ese tiempo? Y en segundo lugar, preguntarte si son los mismos síntomas, por ejemplo. Sí, digamos, si vos completás el esquema de vacunación, voy a la segunda pregunta tuya, la posibilidad de padecer una infección se te reduce en más de un 90%. Ahora, si llegás a padecerlo, porque hay individuos vacunados que la han padecido, vas a padecer formas más leves. Y esto mismo que vimos para Sputnik, las vimos para las demás vacunas. Ahora, vos haces el calendario oficial para esta vacuna, que es una primera dosis, y a los 21 días te das la segunda dosis. En realidad, cuando se testeó el nivel de protección, se testea básicamente a día 30, a partir del día 30. Es decir, cuando vos ya suministraste la primera dosis y pasó una semana luego de la administración de la segunda dosis. Y ahí es donde salen los resultados, en esta vacuna, Sputnik, y en las demás, de niveles de protección de un 90 y pico %, que son muy buenos. Pero sí, si vos te das una primera dosis, podés infectarte porque recién los anticuerpos empiezan a tornarse importantes tipo 2 semanas luego de la primera dosis. Jorge, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la cantidad de vacunas. Ya se ha explicado que serán 20 millones de dosis de la vacuna rusa las que llegarán de aquí a marzo. Y se sigue negociando con otras. Se habla de la vacuna china, obviamente Pfizer también y otras. ¿Se sabe más o menos o aproximadamente cuántas dosis tendremos sumadas todos estos laboratorios de acá a marzo y un poquito más allá? Yo no te podría dar el detalle porque no participo en ninguna instancia de gobierno. Lo que yo sé por el ámbito de sociedades científicas y charlas que hemos tenido es que llegarían estas 20 millones de dosis necesarias para vacunar a 10 millones de personas. Por el lado de Sputnik 5, y por otra parte tenés la vacuna Oxford-AstraZeneca, que hoy por hoy el principio activo se está produciendo en el país y se distribuía a América Latina desde México a partir de finales de febrero o marzo. Ahí contaríamos aproximadamente con 15 millones de dosis más.
para vacunar 7,5 millones de personas. Y como vos mismo mencionás, estamos en negociaciones, aparentemente, por los comunicados del gobierno con las compañías chinas, básicamente Sinopharm, Sinovac. Sí. Se retomaron negociaciones con Pfizer y también con Johnson & Johnson. Pero lo que vos mencionás, acá el problema crítico con las vacunas no es dudar de su eficacia y seguridad. Yo alejaría eso. Bien. Es que tengamos el número de dosis suficientes. Porque ese es el cuello de botella. No solamente Argentina, tomemos Chile, por ejemplo. Empezó a vacunar con una excelente vacuna, que es la de Pfizer, pero con 10.000 dosis. Es decir, que ahí tenemos un cuello de botella importante y por eso está bien entablar negociación con distintos ámbitos, con distintas fuentes de producción. Jorge Hefner, muchas gracias como siempre. Un placer hablar con usted. Un abrazo. No, muchísimas gracias y que tengan un muy lindo año. Igualmente, adiós. Ahora nos metemos con robo de auto.